Bendito Padre, en esta tarde, esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por todo lo bueno y lo maravilloso que tú has sido, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por otro día más, Señor. Gracias por la sabiduría que tú nos das, Señor, la revelación, Señor, los misterios que nos revelas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. También te pido, bendito Padre, por mis hermanos que están aquí, por los que no están aquí, Señor. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, Señor, y tráelos con bien, Señor. Que sea tu Espíritu Santo enseñando, hablando, Señor, y no el hombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues vamos a la página 56 y dice, si nos recordamos, la semana pasada estaba hablando del esposo que le creía más a la esposa, ¿verdad? Que a Dios. Y dice, ¿y tú crees que Dios Todopoderoso te ama menos que tu esposa? Este hombre tenía más fe en el amor de su esposa que en el amor de Dios. Es precisamente esta actitud la que Jesucristo estaba confrontando a través de esta parábola. Entonces habíamos leído la parábola del que pide algo al amigo. Entonces dice, Dios quiere bendecirte. Dios no es como este amigo que tiene que ser presionado. Tienes que agarrar a Dios y no soltarlo hasta que te dé lo que le estás pidiendo. No, eso va en contra del carácter de Dios. Es un insulto para Él. Sin embargo, esta misma actitud se ha enseñado y practicado frecuentemente como una manera de orar. Muchos lo miran como una manera de orar y otros lo miran como una forma de vivir, pensando que siempre tenemos que estar rogando, torciéndole la mano a Dios para que haga lo que uno quiere que Él haga. Y no es así. Dice, tienes que presionar a Dios y obligarlo a que lo haga. Tú no vas a hacer que Dios haga nada. Y esto es importante lo que miramos aquí. Si el Señor no ha proveído tu necesidad por la gracia, tu fe no va a obligarlo a que lo haga. Entonces, esto es muy importante porque aquí dice, aquí nos da dos palabras claves. La una es que, gracias, ¿verdad? Y luego habla de la fe. Entonces, dice que si no es por gracia, nuestra fe no va a poder activar no, nada. Entonces, dice la palabra de Dios, si alguien no lo busca rápidamente, en Primera de Juan, en el versículo, quiero decir 14 en adelante, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice ahí algo muy clave que me gustaría que lo viéramos para 14 en adelante, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, es el que yo decía, que viene tras de mí, es antes de mí, porque es el primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracias por gracia. Ok, aquí vamos a ver dos cosas claves. Dice, en el 14 dice, y el verbo fue hecho ¿qué? Carne. Entonces, esto es algo que tenemos que entender. El verbo
igual a qué? A espíritu. Porque dice que el verbo estaba con Dios y era ¿quién? Dios. Pero el verbo que buscó, la carne. Fíjense lo importante que es esto. El espíritu siempre va a buscar la carne, pero la carne nunca va a buscar al espíritu. Esto es muy importante porque estamos hablando de la gracia. Dice lo que estamos leyendo. Si la gracia de Dios no hace que tus necesidades sean cumplidas, tu fe no va a torcerle la mano a Dios. Pero dice algo muy importante más todavía. En el 16, dice, porque de su plenitud tomamos algunos. Aquí dice quién. Todos. ¿Qué tomamos de él? La gracia. ¿Tomamos qué? No. ¿Qué tomamos? Gracia sobre gracia. Entonces tomamos gracia sobre gracia. Eso es importante. Sorry, los de sol. Era una caída buena. No fue temblor. No fue temblor, nomás fue una caída que pasó ahí. ¿Qué estaba diciendo? Ya se me fue. Gracias sobre gracia. Entonces, ¿es correcto lo que el libro nos dice sobre la gracia? ¿O no? Si la gracia no hace que Dios cumpla nuestra necesidad, la fe no va a activar eso. Porque lo acabamos de ver, el verbo, que es el espíritu, se hizo ¿qué? Porque la carne nunca va a buscar lo espiritual. Todo dice que todos tomamos gracia, no nomás gracia, sino gracia sobre gracia. Entonces es una doble porción de gracia. Entonces eso es importante, ¿verdad? Y sigue diciendo, dice, él no es el que está atorado, tampoco tiene que actuar. Dios ya ha hecho todo. Al Señor nada lo toma por sorpresa porque Él proveyó la provisión mucho antes de que tú tuvieras una necesidad. Él no tiene que reaccionar y hacer algo para darte la respuesta. Como Él ya hizo su parte, tú no tienes que rogarle. Dice, Dios ya lo hizo. Él no está ahí, por ahí en el cielo, con sus brazos cruzados, exigiendo, ruégame un poco más, todavía no estás listo. Ya que sufras lo suficiente, entonces contestaré quizás, a lo mejor. A lo mejor a esa es la reacción que tienes, pero Dios no es así. Él está tratando de bendecirte. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios está tratando de bendecirnos, pero muchos no vivimos en esta gracia. Y menos
menos entendemos esto, que el espíritu siempre anda buscando la carne, sea Espíritu Santo o sea espíritu demoníaco, siempre para dar una manifestación. Por eso dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Por qué creen que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo? No solamente eso, pero es donde Satanás tiene los strongholds. En inglés dice strongholds, que son ¿qué? Fuerzas que nos, ah, nos, ah, nos atra, ¿cómo se puede decir? No que nos atacan, sino que nos atrapan. Sí, nos ponen strongholds, o sea, ponen cadenas, ponen cosas. ¿Por qué? Porque todo se tiene que manifestar en el espíritu. Todo lo que activa en el espíritu, la mente es lo que va a activar tu espíritu. Si tú no imaginas, no vas a activar tu espíritu. Es por eso que dice el Señor, que tengamos y actuemos como los niños. Un niño, ¿cuánta imaginación no tiene? Y uno de adulto ya no empieza a imaginar nada. Todo se le hace imposible, todo ve con los ojos carnales. Entonces, esto es importante. Dice, si el Señor no necesitara nuestra cooperación para ver la manifestación de su poder, hoy no habría enfermedad en la tierra. Nadie usaría lentes, sufriría de alergias ni catarros. Dios está tan dispuesto a satisfacer nuestras necesidades que Él ya lo hizo. Él está tratando de traer su sanidad. Él está tratando de bendecir a cada uno de nosotros. Ahora, esto es otra cosa muy importante. Si nosotros no estamos creyendo que Dios quiera darnos eso, no vamos a salir adelante. Vamos a vivir todavía en un mundo de necesidad, en un mundo de orfandad. Porque el creer es crear. ¿Verdad? Si tú estás creyendo que Dios ya te sanó, pero tú no te ves sano, no estás creyendo. No estás creyendo, no estás viviendo sobre esa gracia sobre gracia. Si tú vas y oras por los enfermos, si tú no te ves con el Señor Jesús sanando a esos enfermos, no va a pasar. Es imposible, porque tú estás, tus ojos carnales van a ver siempre la situación. El espíritu no ve eso porque él ya se manifestó. Esa es la importancia. Y esto es lo difícil que choca con el hombre. Por eso cuando leemos en las escrituras dice el hombre de Dios. ¿Por qué creen que es el hombre de Dios? ¿Por qué creen que dice las escrituras el hombre de Dios? Porque el hombre de Dios, ¿qué es lo que se está manifestando ahí? Dios, no el hombre. Pero cuando es el hombre, no hay manifestación. Pero cuando es Dios, va a haber una manifestación, no importa lo que sea. Y toda la manifestación es por gracia. Todo es por gracia. Nuestra salvación es gracia, todo es por gracia, no por méritos. Por eso dice, si fuera por méritos, nuestro nombre fuera importante, pero nuestro nombre no es importante. El nombre que es importante es el nombre de Cristo Jesús. Y fíjense si no es cierto. Creo que en Mateo, si alguien me puede buscar Mateo, ya sea 26 o 24, en el versículo 41, ¿qué dice? Aquí están hablando sobre la oración y Jesucristo estaba, se había llevado a algunos de sus discípulos, pero no me acuerdo si es Mateo 26 o 24, versículo 41. Nada que es él. ¿Verdad? Orar para que no estéis en tentación.
El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne. Ese es. Ok. ¿Qué dice? Velar y orar. ¿Verdad? Ahora, ¿ustedes creen que el espíritu duerme? No. El espíritu siempre está, ¿qué? Velando y orando. Dice la palabra de Dios en Romanos que el espíritu, cuando nosotros no sabemos orar, él está orando. Y aunque sepamos orar, a veces no sabemos qué decir y él sigue orando. Entonces, ¿quién es el que hace la velación? El espíritu. Pero sigue diciendo, ¿qué más, hermano? Otra vez fue segunda vez. Y oró diciendo, Padre mío. No, ese mismo versículo. Oh. Bueno, ahí termina. 41. La verdad, velar y orar, Ajá. no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne enferma. Ok, so, dice ahí que velar y orar, porque el espíritu ¿a qué está puesto? Por la oración, velar. A la verdad. Dice que está puesto ¿a qué? A la verdad. ¿Y qué es lo que dijo Jesús que era? La verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El espíritu está puesto a la verdad, pero la carne nunca, nunca. Entonces esto es tan importante que nosotros lo podamos entender. Es por eso que no nomás es de leer el libro, no, es de que, ok, Señor, que el libro me ayuda, sí, pero ¿para qué me está ayudando? ¿Para despertarme algo que carnal o algo espiritual? Exactamente, yo lo que quiero es activar lo espiritual, lo que yo quiero aprender es lo espiritual, lo carnal ya lo sé, pero yo quiero salir de lo carnal y entrar a ese ambiente espiritual. Porque la palabra de Dios nos dice que el espíritu está puesto a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Pero nuestra carne no está puesto a la verdad. Por eso dije, el espíritu siempre está buscando la carne, pero la carne nunca va a buscar el espíritu. Eso es una importancia tan tremenda, tan grande que nosotros tenemos que empezar a desarrollar y a distinguir en nuestra vida. Dios desea más el avivamiento que tú. Tú no tienes que rogarle para que derrame su poder. La manera como nos han enseñado a rogarle en la oración es totalmente equivocada. Oremos por un avivamiento. Necesitamos pedirle a Dios que derrame su espíritu. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Eso implica que Dios es responsable de la falta de la vitalidad en la iglesia. Fíjense si no está erróneo esto. Si nosotros necesitáramos que Dios derramara su espíritu, ¿habiera gracia todavía en esta tierra y misericordia? ¿Sí o no? Exactamente. Si el Espíritu Santo no estuviera aquí, es imposible que todo estuviera en gracia y misericordia. Si así, que todavía está la iglesia, está el Espíritu Santo aquí, estamos viendo lo que está sucediendo. Y dice la palabra de Dios que cuando la iglesia y el Espíritu Santo sean levantados, ¿qué va a pasar en la tierra? Destrucción. Entonces, esa oración de que Señor derrama tu espíritu, no es una oración puesto a la verdad del Espíritu. Porque el Espíritu ya está derramado entre nosotros. Lo que necesitamos es la unción de su Espíritu. Llenarnos de su Espíritu. La llenura de su Espíritu. Porque ya está ahí. Que es muy diferente. Pero la carne y el espíritu hacen un pleito, ¿verdad? Y el espíritu es más fuerte que la carne. La carne es lo meterse al espíritu, no el espíritu a la carne. exactamente. Pero es una, exactamente, es una guerra superior. No hay mejor guerra que usted pueda combatir que su carne con el espíritu.
Esa es la guerra más grande que peleamos día a día. Si no, tomen en cuenta, cuando ustedes se levanten 5 minutos, 10 minutos, revisen su pensamiento, su corazón, su actitud. Así, ¿por qué me levanté enojado? ¿Qué tengo? Y uno le echa, es que no dormí, no descansé. Eso es mentira. Los problemas es que estoy fatigado. No, es que tu carne está al todo lo que da. Porque dice que la carne es enojo, envidia, molestia, todo. Y el espíritu es gozo, paz. Entonces, eso es lo que pasa. La guerra, si usted quiere estar en una guerra espiritual, esta es la mejor que usted puede estar. Combatir, pelear. ¿Estamos entendiendo? Los miro así como que bonito. Pues primero sí está como- Es que es mucho, yo sé. No, pues, digo, después la cortamos tanto. Fíjense cómo Dios es bueno con nosotros. Porque cada domingo, cada día, Él nos enseña algo nuevo. Por eso dice que su misericordia es de gloria en gloria, todos los días, cada mañana, ¿verdad? Bueno, la gracia es como el favor que Dios nos está dando, es un favor que nos está dando. Sí y no. Porque el favor, si usted dice, Señor, favoréceme, te va a favorecer en esa área nomás. Pero si pidemos la gracia te va a llevar donde tú vayas. El favor, la gracia dicen que es el favor inmerecido en la muerte en la cruz del Calvario. Pero en sí, cuando leemos y comparamos, porque gracia sobre gracia es una y el favor de Dios es otra. Son dos cosas muy diferentes, pero actúan igual. La misericordia. Pero nosotros tenemos que estar gracia sobre gracia. Qué favor. Es una buena pregunta, porque sí es cierto, a veces confunden la gracia con el favor y no es lo mismo. Son dos cosas muy diferentes. Si yo, Señor, favoréceme para agarrar este trabajo, pon gracia. Pero si ponemos gracia sobre mí en este trabajo, vas a prosperar, porque dice la palabra de Dios que todo lo que tus manos toquen, prosperará. Donde pisen tus pies, vas a conquistar. Pero no lo creemos. Sí. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo fue creciendo en gracia para los hombres y para con quién, para con Dios. Ahora, si el mismo Señor Jesucristo, el verbo carne, tuvo que crecer en gracia para con los hombres y para con Dios, ¿cuánto más nosotros? Amén. Ok. Entonces, Dios no está enojado. Vamos ahí. Ok. Dice, Dios no está reteniendo nada. Él no está diciendo, no voy a bendecir a los Estados Unidos de América porque no han hecho porque han hecho lo que querían. Prohibiendo la oración en las escuelas, se quitaron los 10 mandamientos de los edificios públicos. Vamos a ver si voy a actuar en sus vidas. Dios no es así. Él está haciendo todo lo que puede para bendecir a los Estados Unidos. Aquí es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, porque Andrew Womack menciona mucho, Dios no es así, y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo este hombre sabe el carácter de Dios y conoce a Dios? ¿Saben por qué? Porque lee las Escrituras. Conoce quién es el Padre. Y lamentablemente nosotros sobreconocemos a veces quién es el Padre, nomás por encimita. Porque, ¿por qué Dios no dijo memorízate las Escrituras? No dice las Escrituras, memorízate las Escrituras. Dice, guárdalas en la tabla de tu corazón. En el Deuteronomio, en el capítulo 6, ¿qué es lo que le dijo a todo el mundo ahí? Hablarás de mi palabra a tus hijos
A donde quiera que tú vayas, la escribirás, la verás. ¿Por qué? No nomás para que no se te olvide, pero ¿para qué? Para que recuerdes, para que no olvides ninguno de sus beneficios, dijo David. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú estás viendo la manifestación, si nosotros vamos a decir que todos los días nos levantáramos leyendo Filipenses 4:19, porque mi Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a las gloriosas riquezas que tenemos como mi comportamiento. Dicen, no dice así, ¿verdad? Lo que tenemos en Cristo Jesús. Ahora dice, lo que tenemos, no lo que vamos a tener. Ya lo tenemos, pero no lo creemos. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que empezar a ver. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os harás libre, ¿verdad? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel antes de que fuera liberado por Moisés? Esclavo. ¿Cuántas horas trabajaba el pueblo de Israel? 20, quizás horas. Entonces, nosotros a veces vivimos esclavizados al trabajo también. Y no debe ser así. No debería ser así. Pero somos esclavos al trabajo. Dios nos ayudó a toda esta nación ahora con las horas y por el tiempo, ¿verdad? Antes no. Como algunos trabajó de las 5 de la mañana a las 6 de la mañana, otros al mediodía, trabajó a la tarde, a todos les pagó por igual. Por eso les digo, nosotros estamos esclavizados a los egipcios. Y ese es un espíritu. Porque muchos, si no trabajo 10, no, el cheque me va a salir corto. Entonces, ¿qué estás trusting? Confiando. En tus obras. No en las conformes riquezas que tengo en Cristo Jesús. Porque si así yo trabaje 5 horas a $5 la hora, Señor, esto no es lo que me sostiene. Lo que me sostiene es tú. No les voy a decir que no vayan a trabajar, ¿verdad? No. El hermano dijo que no trabajar. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que fíjense cómo está la contradicción ahí. Porque ya cuando, no fui un día. Ya fui unos 3 días. Yo tenía esa costumbre. Y ahora a mí me vale 3 cacahuates y un pepino si yo trabajo o no trabajo. También cuando les ofrecen esto, las horas que más para Me dice, cuando puedo lo hago, pero cuando no, no. Sí respeto el schedule que me dan, es todo lo que hago. Y a veces. Digo, Señor, tú me pusiste aquí, tú sabes mi provisión. Tú sabes lo que yo necesito. ¿Verdad? Pero es difícil. Es difícil porque pues no voy a decir esto porque ya se va, no se va extendiendo, pero son cosas espirituales que uno va viviendo. Que uno dice, wow, ¿cómo si esto es verdad? Se activa. Se activan las cosas. Se le llama workaholics. ¿Ya? Son cosas tremendas. Pero vamos a ver aquí lo que está pasando con Estados Unidos. Dice, el meollo del asunto no es él se motive. Ya está motivado. Ustedes podrían decir, ¿y cómo Dios está motivado? ¿Qué es lo que dice Efesios?
¿Dónde estamos sentados? No, parece. En lugares celestiales. Y muchos van, pues aquí en la escuelita. ¿Verdad? O sea, la contradicción. Si Dios no está motivado, ¿estaríamos en puestos celestiales? No. Su motivación es tanta que dice que estamos sentados en puestos celestiales. No, no agarramos el lugar que no. No, no nos miramos ahí. Vivimos todavía como huérfanos en un mundo de necesidad y no un mundo de abundancia. Exactamente. La indignación, el por qué yo hice esto, el por qué yo el otro, o hasta uno dice, es que yo no soy merecedor. No, es que aquí no se trata que si tú eres merecedor o no. Pero la palabra dice que somos merecedores. Aquí se trata de que por gracia y misericordia de Dios, si lo quieres tomar, bueno, y si no, también. Somebody else lo va a tomar. Y hasta vas a caer gordo. Dice en la palabra del hijo pródigo, que se enojaba que le encanta. Yo te digo, tú eres el hijo que es tuyo, pero no lo quieres. Exactamente. Sí. Esa es una comparación exactamente de eso. El hijo pródigo tomó, hizo y deshizo, pero recibió, aunque no era merecedor de ser llamado hijo. Y el que era hijo nunca se sintió merecedor de lo que el padre tenía y le dijo, pues, you're crazy, porque desde, todo esto ha sido tuyo y nunca has tomado nada. Y así somos. El mundo espiritual es tan amplio, tan, no confuso. Está tan al alcance como la internet. Usted en este device puede hacer tantas cosas. Está al alcance. Y por más pobre que tú seas, tienes un teléfono. Ahorita en México, en India, en todos los lugares que no tienen dinero, tienen un device. ¿Y cómo están haciendo dinero ahorita? Por los TikToks, por los YouTube, por todo eso. Están generando. Los homeless tienen teléfonos. No tendrán dinero, pero tienen teléfono. ¿Verdad? Cuando van a las hamburguesas, sacan sus pacotes de dinero y están. Bueno, eso sí. Y uno se envidia. Este ni trabaja y la pacona de dinero y yo que tengo 3, 4 trabajos, traigo un solo centavo. Santos del Podría Señor. ser que no hemos tomado el lugar en Cristo, el lugar en Cristo de Cristo. No quiero decir que no lo hemos tomado, lo que pasa es que no lo hemos desarrollado. Esa es la cosa, porque muchos hemos tomado la posición, pero no la hemos desarrollado. Es como si usted le da la posición de supervisor y tiene el título, pero no lo desarrolla, es imposible. Ponemos un límite. Ya. Ponemos un límite. Yo no tiene límite. Pero dice que no tiene límites. No hay límite. Y dice que su palabra no pasa, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Ok. So ya dice, pero debemos orar y rogarle que derrame su espíritu. Eso es difamarlo. Él, oh, estoy buscando la 58. Que no la tengo. Tengo como 356 es aquí. 56, 57. ¿Hay 58 o no? Sí, Sí. Último, ¿no? ya está. Ok, entonces.
Y hay canciones también que he visto en Instagram, que también. Es que ahí es el problema, que a veces no ponemos atención de muchas cosas, pero ya cuando estamos escuchando, poniendo atención, esto no se oye muy bien. Pero no todos tienen discurso. No todos tienen discurso. La gama de discurso para Dios también es diferente. Porque también está otra alabanza que dice, satúrame con tu espíritu. Ok. Esta es la 57. Dice, ya derramó su espíritu. Hechos 2, 1, 4. La razón por la que Dios no está actuando es que está enojado con nosotros por nuestro pecado. Necesitamos rogarle por su misericordia. Error. Jesucristo nos ama y no está enojado. Y aquí aquí es donde entra una controversia muy grande. Porque dice uno, bueno, ¿cómo Jesús no va a estar enojado conmigo por mis actitudes, caracteres o cosas? ¿Verdad? Pero cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos, dice ahí que ya no hay más sacrificio. Pablo también dijo, ¿qué prefieren, la justicia de la ley de Moisés o la justicia en Cristo Jesús? Les dice a los Hebreos. Y muchos preferimos la justicia de la ley de Moisés que la justicia de Jesucristo. Dice que nosotros somos justos porque Él nos hizo justos, no porque nosotros seamos justificados por nuestras propias actitudes, acciones o caracteres. Dice que vamos siendo perfeccionándolos al varón perfecto en Cristo Jesús. Dice que también corramos la carrera con paciencia. Con paciencia. Pero si la queremos correr y yo, es imposible. Vas a cansarte. Es por eso que dice aquí que Dios no está enojado con nosotros. Cuando nosotros conocemos el verdadero evangelio, es imposible que Dios se enoje con nosotros. Porque vuelvo y repito, no es nuestro nombre, es su nombre. Él ya nos selló con su promesa, su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo nos redarguye cuando nosotros pensamos, actuamos, hablamos y decimos algo que no nos conviene. Amén. Dice, yo acostumbraba a predicar, si Dios no juzga a América, Él va a tener que disculparse con Sodoma y Gomorra. Ahora valientemente declaro, si Dios no juzga a América, Él tendrá que disculparse con Jesucristo. La destrucción de Sodoma y Gomorra sucedió antes del sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero desde su sacrificio Cristo expió el pecado. Hay una gran diferencia entre la época de aquella destrucción y ahora. Dios no tiene la intención de juzgar a esta nación. ¿Cuándo va a ser juzgadas las naciones? Mateo 24 nos los explica. ¿Cuándo? Después de que venga Jesucristo y gobierne. Porque aquí estamos como cuando ¿ustedes creen que en verdad Jesús o Dios quería destruir a Sodoma y Gomorra? No. ¿Por qué? ¿Por qué se aguantó y escuchó a Abraham? Señor, si hubiera 50 justos, si no, dijo que no. Y aquí vemos justos todavía en este planeta Tierra y en esta nación. Y es por eso que no somos destruidos. Cuando la iglesia sea levantada, va a haber la destrucción. El día gran temible de Jehová. Ese va a ser el día. Pero mientras que la iglesia esté aquí, va a haber misericordia. Porque todavía hay justos, hay hijos de Dios aquí con nosotros, entre nosotros. Y el Espíritu Santo está derramando sobre nosotros.
Dice, como Dios no va a juzgar, esto significa que estamos seguros fuera del peligro y sin problemas. No, nos estamos destruyendo nosotros mismos al permitirle incursiones ¿a quién? Al diablo. Si América no deja de ir en esta dirección incorrecta, le esperan mayores problemas más adelante. Sin embargo, no es Dios el que está ocasionando las tragedias, abandonándonos o reteniendo a su espíritu. Somos nosotros los que hemos dado la espalda. Si debemos arrepentirnos y alejarnos de todo lo que nos está destruyendo a nosotros mismos, pero no necesitamos rogarle a Dios que derrame su espíritu una vez más. ¿Puedes ver la diferencia? Y se acabó el capítulo 6. También hay una gran diferencia en el perdón de pecados, porque dice, después de Jesús, dice que ya fueron perdonados nuestros pecados pasados, nuestros futuros y nuestros presentes, lo que no era antes de Cristo. Dice que Él en la cruz perdonó nuestros pecados pasados, futuros y los que vamos a cometer. Y antes de Jesús no había eso. Porque dicen que Él ya sabe que vamos a seguir pecando, o sea, por eso su sangre pagó esos pecados que todavía más adelante íbamos a cometer. Yes. Antes los pecados eran cubiertos. Cuando Cristo fue crucificado, nuestros pecados fueron borrados. Vamos a leer la primera pregunta. Dice, lee Mateo 6:9 al 13 y Lucas 11:1 al 13. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando enseñó sobre estos dos pasajes? La contestación dice, un contraste de parábolas. Esa es la contestación para la 1. Un contraste de parábolas. Estaba contrastando lo que era Dios y lo que no era Dios. Un contraste de parábolas. En el 2, dice, ¿cuál es el punto de la parábola en Lucas 11:5-8? Que Dios nunca nos trataría tan mal como el amigo en la parábola. Nunca nos trataría tan mal como el amigo en la parábola. Yo me pongo a pensar, si este amigo hubiera sido amigo, pues no se portaría así, ¿verdad? Hubiera sido un poquito diferente, pero entonces no era amigo. Que Dios nunca nos trataría tan mal como el amigo en la parábola de Lucas 11:5-8. En la 3. Dice, ¿cómo afecta a Dios cuando pensamos que tenemos que presionarlo para que haga algo? Es un insulto para Dios y para Jesús. Más de que digo, si yo no lo veo más feo, es como presionar que si le aparece, pero si no aparece, no puede. ¿Ve? Si no le aparece. Eso es algo tremendo. Ok, el 4 dice, ¿por qué nunca tienes que rogarle y suplicarle a Dios para hacer que Él conteste tus oraciones? Porque Él ya hizo su parte.
Creo que ya más nos faltan 2 preguntas más. 5 y 6, ¿verdad? 5 y 6 dice, ¿hay alguna ocasión en la que tú tienes que orar por la misericordia de Dios por tu pecado o el pecado de tu país? No, porque la misericordia de Dios ya fue derramada en Juan 3:16. No, porque la misericordia de Dios ya fue derramada en Juan 3:16. El 6 dice, ¿cómo te estás arruinando a ti mismo, permitiéndole las incursiones al diablo, matar, robar y destruir? Sorry, trato de escribir muy bien con esos, pero está difícil. Permitiéndole las incursiones al diablo, matar, robar y destruir. Así se arruina a sí mismo. ¿Se le agarraron todos? Ok, bueno, vamos a orar. Nos queda como unos 5 minutos, creo, más o menos. Vamos a orar y vamos a hacer preguntas. Bendito Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por esto que tú nos has enseñado, Señor, por tu gracia, Señor, porque tu gracia es sobre gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces para cada uno de nosotros, Señor, de tus hijos, Señor. Gracias por tu paz, por tu amor, Señor. Gracias por tu presencia nomás en nosotros, Señor. Gracias porque suples toda necesidad, Señor. Si queda todavía algo ahí, Señor, que no podemos entender, Señor, gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está trabajando para traernos a esa revelación, Señor. Que deseemos, Señor, esa leche espiritual que tú nos das, Señor, para poder nutrirnos, crecer, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Preguntas que tengan, dudas. Si no, para ya comer el café. Yo sé que esto está un poquito confuso, pero es de la única forma que yo lo puedo, ¿cómo se dice? Pues no nomás explicar, pero que lo podamos entender un poquito más. Porque es difícil cuando uno ya conoce un poquito y poderlo trasladar. Eso es lo más difícil. Pero si nos ponemos a ver y a estudiar, sí vamos a poder entender lo que se está hablando ahí. Lo que es la gracia, lo que es la fe, lo que el Espíritu está puesto siempre en la verdad. Y sabemos que la verdad es Jesús. Entonces, si Jesús lo dijo, hay que creerlo, ¿verdad? Ahora aquí miramos que el verbo se hizo carne. El Espíritu siempre está buscando la carne para manifestarse. Y todos tomamos gracia sobre gracia. Bueno, los de Zoom, que Dios los bendiga. Pues también no hagan travesuras. Y hasta el domingo que viene. Empezamos el capítulo 7, primeramente Dios.
Ok. Bendiciones.